tal? ¿Cómo están? El día de hoy vamos a hablar acerca de la interpretación de la norma IEEE C5704-2019. Una norma que tiene mucha información estadística, la cual vamos a explicar para que se pueda entender cómo se evalúa cada una de las tablas. Iniciamos entonces. Antes de ir a las tablas de interpretación, vamos a ver el procedimiento. ¿Cuál es el procedimiento que nos recomienda la norma? Toda empresa tiene su programa de DGA para sus transformadores. Luego se hace la extracción de muestra de aceite. Una vez que tiene la extracción de muestra de aceite, con los resultados se actualiza la información, ¿no? Para tener un histórico. Luego que tenemos ese histórico, vamos a empezar a realizar evaluaciones. La norma IEEE cuenta con 3 tablas. En la primera evaluación nos indica si todos los valores de los gases están por debajo del límite de la tabla 1, si todos los valores de los gases están por debajo del límite de la tabla 3, y si todos los ratios de todos los gases están por debajo del límite de la tabla. Si se cumplen todas estas condiciones, entonces procedemos a continuar con nuestra rutina DGA, status pool, ¿no? Es decir, podemos ir a hacer nuevamente la extracción de muestras según nuestra rutina, que puede ser un año, año y medio, de acuerdo a lo que se plantee. En caso tengamos alguna de estas evaluaciones que no se cumplan, ¿okay? Si no se cumplen que todos los gases estén por debajo de la tabla 1, de la tabla 3 o la tabla 4, entonces pasamos al segundo criterio de evaluación. Nos preguntamos, ¿algún gas es mayor a lo de la tabla 2? ¿O algún ratio es mayor a la tabla 4? Si la respuesta es no, es decir, no se cumple ninguna de estas dos condiciones, entonces, según la norma nos indica que estamos en status 2. Una vigilancia e incremento del muestreo. ¿Ok? Entonces nos vamos nuevamente a la extracción de muestras, ya pero con un periodo más corto. Puede ser una semana, un mes, de acuerdo a lo que determine el especialista. Pero en caso tenemos algún gas que está por encima de la tabla 2 o algún ratio que esté por encima de la tabla 4, entonces, si se cumple esa condición, tenemos que hacer un diagnóstico, identificar la falla y tomar las previsiones con ese transformador. Hasta el punto de poder sacarlo en servicio, ya que sí amerita, ¿no? Si vemos que hay un incremento, el diagnóstico nos indica pues de que se esté evolucionando una falla. Entonces, de esta forma funcionan los algoritmos. Antes de ver cómo trabaja cada una de las tablas, vamos a analizar cómo es que se construyeron estas tablas. La norma tomó información de 18 proveedores, ¿ok? Un total de análisis de aceites alrededor de 1.400.000 muestras de DGA y 313.076 transformadores. Esta es la distribución de los datos. Como pueden ver, la mayor cantidad de transformadores están entre 0 a 20 años, los que ha tomado la norma para determinar los límites. Para poder entender cada una de las tablas tenemos que saber qué son los percentiles. Y básicamente un percentil lo que hace es dividir los datos, ¿no?, en intervalos de igual cantidad de elementos, ¿ok? Por decir, ¿no? Este es el percentil 1, el 5, el 10. Todos estos intervalos tienen la misma cantidad de elementos. Cuando hablamos del percentil 90, vamos a saber de que el 90% de los datos están desde este punto hacia la izquierda, ¿no? En el percentil 95 tenemos el 95% de los datos. ¿Ok? El percentil 90 se utiliza en la tabla 1. El percentil 95 en la tabla 2 y 3. ¿Ok? Para que lo tengan en cuenta. Los límites de las tablas. Entonces acá podemos ver la cantidad de ocurrencias y el valor de ppm de un determinado gas. Imaginemos que es el hidrógeno. Entonces, vamos a la tabla 1, va a estar en el percentil 90, alrededor de 125. Es decir, que el 90% de las muestras tienen un valor menor a 125 ppm, ¿no?, de los transformadores que están operando.
La tabla 2 nos habla de un percentil 95, que está muy cerca a 150, ¿no? 148 podríamos decir. Entonces, ¿cómo se interpreta? Que el 95% de los resultados de hidrógeno están por debajo de 148 ppm. ¿Ok? Transformadores en operación. Este vendría a ser la interpretación de los percentiles para la tabla 1 y 2. Para la tabla 3, podemos decir que la diferencia entre la última y penúltima muestra, ¿ok? El percentil 95, que el 95% de las muestras, de las variaciones de los deltas, están por debajo de 30 ppm. De esta forma se determinaron los límites de las tablas. Ahora vamos a interpretar cada una de estas tablas. ¿Cómo trabajamos? Esta es la tabla número 1, que trabaja con el percentil 90. Lo primero que tenemos que hacer es la muestra. Imaginemos que tenemos la muestra del 1 de enero del 2023. Aquí está. ¿Ok? Nos vamos a enfocar con el hidrógeno. Nos enfocamos con el hidrógeno y vamos a ver los límites para ver si se cumple la tabla 1. Lo primero que hay que hacer es hacer el cociente entre oxígeno y nitrógeno de acuerdo al valor que nos salga, si salen menor o igual a 0.2 o mayor a 0.2. Para este caso vamos a decir que salió menor a 0.2. Es un cociente simple. ¿Ok? Luego la tabla nos habilita los años del transformador. Desconocido, de 1 a 9, de 10 a 30 y mayor a 30. Nosotros escogemos la casilla de acuerdo a lo que corresponda. Para este caso vamos a utilizar desconocido. ¿Okay? El está de verde, desconocido. Entonces la norma nos muestra los límites para la tabla número 1. Como podemos apreciar, nuestro resultado es 110 y la norma nos da un límite de 80. Entonces podemos decir que la tabla 1 no se cumple porque el valor es mayor al límite recomendado por la norma. ¿Okay? Así se evalúa la tabla número 1. La tabla número 2. ¿Okay? Ya tenemos el valor de hidrógeno. La tabla número 2 nos lleva al percentil 95. Es decir, que va a ser un poco mayor al de la tabla número 1. Y se evalúa de la misma forma. Hacemos el cociente. Para este caso hemos definido que es menor a 0.2. La edad del transformador hemos dicho que no conocemos y nos brinda los límites. En este caso el valor está por debajo del límite recomendado por la norma. Entonces, es decir que sí cumple con el límite. La tabla 2 nos sale en verde un check. Acá podemos ver la tabla 3. Ahora nos vamos a la evaluación de la tabla 3. En este caso necesitamos dos muestras. Tenemos la última y la penúltima, una del 2023 y otra del 2022. Ahora hacemos la resta de cada uno de los gases y con este resultado del delta, vamos a trabajar en la tabla número 3. Esto nos va a brindar el incremento, ¿no? En este caso la norma evalúa el incremento entre muestra y muestra, ¿no? Valor muy importante. Entonces los límites, hasta acá nos enfocamos simplemente en el hidrógeno en este caso. Evaluamos, está por debajo de 0.2 como hemos comentado y acá nos muestra la norma los límites. La variación que tenemos entre la última y penúltima es de 15 ppm. La norma nos indica el límite 40. Para este caso, el valor de delta para hidrógeno es menor del límite recomendado por la norma. Entonces podemos decir que la tabla 3 está con un check verde. Esta es la tabla completa para que ustedes lo puedan ver. Ahora nos vamos por la tabla 4. La tabla 4 evalúa el incremento por año, el incremento anualizado, el incremento por año. ¿Ok? Pero necesitamos 3 a 6 puntos, 3 a 6 muestras, multipuntos, como indica ahí.
Entonces vamos a evaluar cómo se trabaja. De la misma forma, tenemos que buscar el ratio oxígeno-nitrógeno. Decimos que es menor a 0.2. Ahora acá vienen los periodos. Vamos a ver las muestras, el histórico de este transformador. Tenemos del 2017 al 2023. Vamos a hacer una línea de tiempo, ¿okay?, donde la norma nos indica necesitamos 3 a 6 muestras que estén en un periodo entre 4 a 9 meses. Entonces vamos a graficar ese rango. 4 a 9 meses. Tengo que tener 3 a 6 muestras que estén dentro del periodo de 4 a 9 meses. ¿Ok? El segundo periodo nos indica tener 3 a 6 muestras en un periodo de 10 a 24 meses, que vendría a ser este conflicto. Este es nuestro histórico y lo vamos a dibujar en la línea de tiempo para ver en qué periodo cae. Esta es la última muestra, la del 2022, otra del 2022, una del 2019 que ya cae fuera de los rangos que la norma nos indica, el 2018, el 2017, está fuera ya. Entonces la norma nos dice, tienes que tener de 3, mínimo 3 y máximo 6 muestras. Tengo 3 muestras que están en un periodo entre 4 a 9 meses, como podemos ver. Acá tendremos 6 meses que está dentro de este periodo. Entonces puedo utilizar estas 3 muestras para aplicar el incremento anual en el transformador. Entonces solo vamos a utilizar estas muestras que tenemos acá. Utilizamos el rango de 4 a 9 meses. Estos son nuestros límites que nos indica la tabla número 4. ¿Qué hacemos para sacar el incremento anual? Vamos a graficar en un diagrama de dispersión. Y lo que necesitamos es la ecuación lineal de la recta, ¿no? La ecuación lineal de la recta de los 3 puntos. Podrían ser, como dice la norma, entre 3 a 6, pero que estén dentro de los periodos. Y este valor, que viene a ser la pendiente, la tangente, va a representar los ppm por día. Entonces, tenemos un incremento anual que va a ser igual a los ppm por día por 365, lo cual nos da un valor de 51.93. Este viene a ser el incremento por año. Lo comparamos con los límites de la norma y vemos que estamos un poco por encima del valor recomendado por la norma. En este caso, nosotros diríamos que la tabla 4 no estaría cumplida. Esto se tiene que hacer con cada uno de los gases. Ahora vamos a hacer la evaluación con el algoritmo, con el procedimiento que vimos inicialmente. Este es el procedimiento y vamos a hacer la evaluación con el hidrógeno. Están los resultados de la tabla, ¿no? La tabla 1 no estuvo por encima del límite, la tabla 2 por debajo, la tabla 3 por debajo y la tabla 4 por encima. Entonces vamos a colocarlos según corresponde. La tabla 1 no cumplió, la tabla 3 sí cumplió, la tabla 4 no cumplió. Entonces, si tenemos que no se cumplen las condiciones en este proceso, si no se cumple, vamos a la segunda evaluación. La segunda evaluación indica, ¿algún gas está por encima de los valores de la tabla 2? En este caso estaba en verde en la tabla 2, pero en la tabla 4 sí tenemos al hidrógeno que está por encima de los límites de la tabla 4. En este caso, para este transformador estaríamos en status 3, lo cual indica hacer un diagnóstico e identificar la falla. Ok, en este caso, que hemos visto ya con el hidrógeno, nos indica hacer un diagnóstico, ¿no? Tendríamos que utilizar ya las metodologías que nos indica la norma, ya sea Duval, Rogers,
para saber qué es lo que está pasando en el transformador. ¿Okay? Toda esta evaluación se tiene que hacer con todos los gases para poder determinar, ¿no?, el estatus del transformador según la norma. Esto nos va a permitir pues poder tomar la mejor decisión con respecto a nuestros equipos. En un siguiente video les mostraré acerca de cómo hacer el cálculo de Duvals y Rogers, ¿no?, que es lo que, ¿no?, son metodologías que también nos sugiere la norma. Esta evaluación se puede realizar a través de un software, ¿ok? En nuestro caso, ahorita sí tiene una plataforma Report 4.0 que permite hacer esto de manera automática dentro de sus reportes de análisis de aceite con nuestro laboratorio. Así que si te gustó el video, compártelo. Si quieres que hagamos la evaluación con Duvals y Rogers, lo pones en los comentarios para trabajar. Nos vemos.